Bien, buenas tardes con todos. Damos inicio al seminario del tema función cuadrática, ¿sí? Correspondiente a la asignatura de Matemática 5, el cual está dirigido a los estudiantes de la carrera de Economía. Nuestra docente invitada es la ingeniera Pamela Gómez Martínez. Ella es Master Data Management e Innovación Tecnológica en la Universidad de Barcelona, España. Es ingeniera de sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana. Se ha desempeñado como docente tutora del curso de nivelación en las asignaturas de Ciencias Exactas en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Sean todos bienvenidos. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir la exposición del docente. Ingeniera Gómez, podemos iniciar con la presentación. Muchas gracias. Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, Linda. Muchas gracias por la presentación. Gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a hablar de la función cuadrática. Espero que me tomen mucha atención y vamos a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es una función cuadrática. La agenda de hoy es la siguiente. Tenemos una definición de función cuadrática, la gráfica, el dominio y el rango. Partimos. ¿Qué es una función cuadrática? ¿Cuál es su definición? Es una expresión que toma la forma fx, que es nuestra función, es igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a siempre es diferente de 0. Recuerde eso, para que sea una función cuadrática, a siempre tiene que ser diferente de 0. Tenemos nuestros términos a continuación. Ax cuadrado es el término cuadrático. ¿Qué quiere decir término cuadrático? Que siempre vamos a tener en esta parte un exponente elevado a la 2. Con eso nosotros ya definimos que es una función cuadrática. Bx es nuestro término lineal, c nuestro término independiente. Veamos con números, ejemplos. Tenemos nuestra función, es igual a 2x cuadrado menos 3x menos 5. Aquí vemos que nuestro término cuadrático está elevado al cuadrado y ya por eso se define como una función cuadrática. Aquí revisamos que a es igual a 2, b es igual a menos 3, c es igual a menos 5. Veamos otro ejemplo. Nuestra función es igual a menos 3x cuadrado más 2x más 3, donde a es menos 3, b es 2 y c es 3. Igual observamos que aquí tenemos elevado al cuadrado y por eso ya se nos hace una función cuadrática. Vamos a observar la diferencia entre una ecuación cuadrática y función cuadrática. ¿Qué quiere decir una ecuación cuadrática? Partimos de que una ecuación cuadrática es una igualdad que nos sirve simplemente para encontrar las soluciones que satisfagan a la ecuación. Eso quiere decir que nosotros vamos a encontrar las raíces x1 y x2 para satisfacer a esta ecuación. Son las soluciones. Estas son las soluciones que satisfacen a esta ecuación. Es una igualdad. Siempre que tenemos aquí el número igual a 0, ya se convierte en una igualdad. Entonces, para eso es la ecuación cuadrática. Encontrar las soluciones que satisfagan a la ecuación. Mientras que la función cuadrática, primero partimos que es una función, es una relación entre variables, ¿sí? Que la función depende de los valores que tome la variable independiente x. Quiere decir que depende de los valores que tome esta x, va a ser igual a esta función. Por ejemplo, si nosotros podemos tomar cualquier valor independiente, ustedes recordarán que cuando hablamos de funciones, hablábamos de que podíamos dar valores independientes. Entonces, aquí podemos dar cualquier valor. No importa el valor que demos, siempre va a depender este resultado del valor que demos acá. Ya no encontramos
nuestras soluciones, como en este caso, una ecuación cuadrática. Simplemente damos valores aquí para satisfacer esta función. Vamos a hablar ahora de la gráfica de una función cuadrática. La gráfica de una función cuadrática siempre va a ser una parábola, igual que una ecuación cuadrática. Entonces, la gráfica partimos de que va a ser una parábola. Vamos a ver unas definiciones generales para comprender la gráfica. Primero, la orientación. La orientación la determina A. La llamamos cóncava o convexa, dependiendo de la orientación. Se llama cóncava si A es positivo. Eso quiere decir que sus ramas se orientan hacia arriba. Veamos en nuestro gráfico. Nosotros observamos aquí que esto toma sus ramas, se orientan hacia la parte de arriba. Eso quiere decir que si A es positivo, toma esta figura. Y toma el nombre de cóncava. Pero si A es negativo, sus ramas se orientan hacia abajo y toma el nombre de convexa. Observemos. Sus ramas se orientan hacia abajo, se la dibuja para el otro lado y eso la llamamos convexa. A es negativo. Vamos con otro elemento de nuestra gráfica, el vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de la gráfica en nuestra función, siendo también el punto que divide a la parábola en dos partes iguales. Revisemos en estas gráficas. Nosotros tenemos estas dos gráficas, donde observamos aquí que tenemos el punto más bajo, que va a ser nuestro vértice, y más alto, que va a ser nuestro vértice. Ese es nuestro vértice. Es nuestro vértice, el punto más bajo o más alto de nuestra gráfica de la función. Recuerde que es una parábola. Siempre va a ser una parábola. No tiene otra opción. La gráfica de la función cuadrática será una parábola. Y este vértice va a dividir en dos partes iguales, aquí y aquí. Va a dividir en dos partes iguales a la parábola. Veamos ahora sí con un ejemplo cómo obtenemos el vértice. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a x cuadrado más 2x menos 8. ¿Cómo obtenemos el vértice? Si ustedes observan en la gráfica, nuestro vértice se compone de dos puntos. El punto que viene dado en x y el punto que viene dado en y. Estos dos puntos. ¿Cómo obtenemos? El vértice va a ser nuestro valor de x, que ya lo vamos a sacar, por el valor de la función de f de x. ¿Cómo obtenemos nuestro valor en x? Mediante la siguiente fórmula. Menos b sobre 2a. Obtenemos nuestro valor en x. Eso quiere decir que aquí recordarán que tenemos que a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a menos 8. Reemplazamos en nuestra ecuación. Menos b sobre 2a. Menos b es este 2 sobre 2a, que es 1. Nosotros hacemos esta operación y tenemos que es 1. Tenemos nuestro primer punto. Nuestro primer punto es este. Menos 1. Ya tenemos el primer punto. Eso quiere decir que de aquí va a recorrer menos 1 en el x. Ya tenemos nuestro primer punto. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Para encontrar nuestro vértice en y, reemplazamos el valor de x en la función cuadrática. Tenemos nuestra función y vamos reemplazando. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 8. ¿Sí? Y tenemos nuestro resultado. Haciendo las operaciones correspondientes tenemos nuestro resultado. 1 al cuadrado, si ustedes observan, 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1, menos 2 y menos 8, menos 8, menos 2, menos 10, más 1, menos 9. Tenemos nuestro siguiente punto. Tengo entendido que ustedes en su material de estudio tienen otra forma de sacar el vértice en y. Es válida, no hay ningún problema.
no estamos aquí viendo qué método es el mejor. Yo traté de buscar un método que sea fácil para que ustedes puedan comprender. Pero ustedes tienen en el material de estudio otro método sin ningún problema. Ustedes lo pueden aplicar. Si ustedes hacen de las dos maneras, va a ser la misma respuesta. No puede cambiar. Si cambia es porque está mal redactada la función. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro vértice en X y nuestro vértice en Y o la función de X, recuerde que este es de X y esta es la función de X. Entonces, en nuestra función tenemos menos 9. Menos 9. Tenemos aquí. Y tenemos nuestro punto, que va a ser menos 1, menos 9, es nuestro vértice. ¿Sí? Tenemos nuestro vértice. Hemos dibujado ya el vértice de nuestra parábola en nuestra función gráfica, la gráfica de nuestra función. Vamos a ver más elementos que conforman la gráfica. Los puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? Los puntos de corte son, primerito tomamos que el eje de las abscisas. El eje de las abscisas es también llamado como eje de X. Se lo maneja la función como una ecuación cuadrática, donde las raíces de la ecuación son los puntos de corte en las abscisas. Eso quiere decir que las raíces que tengamos van a ser los puntos de corte en el eje de las X. Le hacemos a nuestra función una ecuación cuadrática y la manejamos de la misma manera. Teníamos dos métodos para resolver. El método por factorización y el método por la fórmula general. En esta ocasión vamos a utilizar el método de la fórmula general. Tenemos la siguiente función como ejemplo. F de X va a ser igual a X cuadrado menos 5X más 6. Nuestra función nuestra fórmula cuadrática que tenemos que aprendernos, que tenemos que saber, es igual a X cuadrado es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Reemplazamos. Sabemos que aquí A es igual a 1, B es igual a menos 5 y C es igual a 6. Reemplazamos. Menos B, menos 5 se hace 5. B cuadrado menos 5 al cuadrado, menos 4A que es 1, C que es 6, sobre 2A. Hacemos las operaciones. 5 por 5 tenemos aquí que es 25. 4 por 1, 4. Por 6, menos 24. Y resolvemos. 5 quedaría 5 raíz de 1 más menos raíz de 1 sobre 2. Haciendo las operaciones tenemos que nuestra primera raíz es 3 y nuestra segunda raíz es 2. Tenemos ya nuestros puntos de corte en X. Eso quiere decir que si no tenemos nuestro plano cartesiano aquí, nuestros puntos de corte va a ser el X1, 3 y el X2, 2. Estos van a ser nuestros puntos de corte. Continuamos. Vamos a ver el punto de corte con el eje de las ordenadas, o también llamado el eje Y. ¿Sí? También llamado nuestra función de X. Para nosotros obtener el punto de corte en Y, se obtiene haciendo X es igual a 0 en la función. Eso quiere decir que nuestra función f de X es igual a X cuadrado menos 5X más 6. Si nosotros hacemos 0 a la función, 0, todos los X les hacemos 0, este se hace 0, este se hace 0, reemplazamos y nos queda igual a 6. Conclusión, el punto de corte en el eje de las ordenadas va a ser C. Siempre va a ser nuestra C, 6. ¿Sí? Que en este caso es este C. Veamos nuestro gráfico. Tenemos el siguiente gráfico, que aquí tenemos que este es X, este es f de X, estas son las abscisas, las ordenadas, nuestra X, nuestra Y,
nuestro dominio, nuestro rango. Tiene muchas formas dependiendo el uso, muchos nombres, dependiendo el uso que lo vayamos a dar. Tenemos nuestra primera raíz que es 3, nuestra segunda raíz que es 2 y nuestro punto de corte que es 6. Y procedemos a dibujar. ¿Sí? Está dibujada nuestra función. Vamos a ver otro elemento de la gráfica, el eje de simetría. El eje de simetría es la recta vertical que divide simétricamente a la parábola y pasa por el vértice. ¿Qué quiere decir simétricamente? Divide en partes iguales a la parábola, pero pasa por el vértice. Aquí tenemos nuestra parábola. Primero identificamos nuestros puntos. Tenemos nuestra parábola, nuestro vértice, y ustedes observan la línea roja que tenemos aquí. Este es nuestro eje de simetría que pasa por el vértice y divide la parábola en dos partes iguales. Tenemos la misma distancia de aquí a acá que de aquí a acá. De aquí a acá que de aquí a acá. De aquí a acá y de aquí a acá. De aquí a acá y de aquí a acá, etc. Así. Ese es nuestro eje de simetría. Es la línea vertical, la recta vertical que divide simétricamente a la parábola y pasa por el vértice. Nuestro eje de simetría. Una vez que ya hemos visto todos los componentes de nuestra gráfica, vamos a proceder a hacer un ejercicio. ¿Sí? El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Grafique la función e identifique sus partes. Vamos. Tenemos la función que dice que f de x es igual a menos 2x cuadrado más 2x más 4. Identificamos primerito nuestros términos. A es igual a menos 2, b es 2, c es 4. Primer paso, la orientación. ¿Qué nos determinaba la orientación? El valor de A. En nuestro caso, si A es negativo, nuestra parábola va a ser convexa. ¿Sí? Primer paso, la orientación. ¿Sí? ¿Qué quería decir convexa? Que va a tener esta orientación. Así va a ser nuestra parábola. Vamos a ver, vértice. El vértice se compone de dos elementos, de x y el f de x. ¿En cómo encontramos el vértice en x? Recurriendo a la fórmula, menos b sobre 2a. Reemplazamos, en nuestro caso, menos b es 2, es menos 2 sobre 2 que multiplica a menos 2. Operamos y tenemos que es un medio. Tenemos nuestro primer vértice, nuestro primer punto del vértice en x es un medio. Para encontrar y, reemplazamos el vértice de x en la función. Nuestra función era menos 2x cuadrado más 2x más 4. Reemplazamos. Menos 2, un medio elevado al cuadrado, más 2 por un medio más 4. Operando tenemos que es igual a 9 medios. Tenemos nuestro vértice, que va a ser, nuestro vértice va a ser un medio y 9 medios. Esto es en X y esto es en Y. Nuestros puntos de corte. Para determinar nuestros puntos de corte para X, primero aplicamos la fórmula general. Recuerde la fórmula general. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Si nosotros operamos, tenemos el siguiente resultado. Primero, menos b es menos 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 por 4 sobre 2 por menos 2. Hacemos las operaciones y tenemos ya nuestras raíces. Es un poquito, por falta de tiempo no lo hacemos paso a paso, pero creo que se sobreentiende que
Estamos realizando ya las operaciones aquí para poder sacar nuestro resultado acá. X1 es menos 1 y X2 es 2. Nuestros puntos de corte en X, ¿no? Vamos para Y. El punto de corte es C, que es igual a 4. Decía que teníamos que hacer 0 a X. Si ustedes toman en cuenta, si hacemos 0 en X, esto se hace 0, esto se hace 0 y nos queda este valor. Por eso es 4. ¿Sí? Grafiquemos la función e identifiquemos las partes. Primerito, nuestra parábola. Como A es negativo, va a ser una parábola convexa. Segundo, nuestro vértice. Nuestro vértice es un medio en X. Aquí está el 1, la mitad es un medio. Y 9 medios, que es 4.5. Tenemos aquí nuestro vértice. Puntos de corte en X. Tenemos nuestros dos puntos de corte, menos 1 y 2, que son nuestros puntos de corte en X. Nuestro punto de corte en Y es 4, pasa la parábola por 4, punto de corte en Y. Y nuestro eje de simetría. Nuestro eje de simetría es la línea, la recta que pasa por el vértice partiendo en 2 a la parábola. Tenemos para acá. ¿Sí? Es una línea, una recta vertical que parte en 2 a la parábola. En partes, en dos, simétricamente, divide simétricamente, es el término. Divide simétricamente a la parábola y pasa por el vértice. Hemos obtenido todas las partes de la gráfica, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar. Vamos a ver otro ejemplo. Grafique la siguiente función e identifique sus partes. F de X es igual a X cuadrado más X menos 2. Identificamos que A es 1, B es 1 y C es menos 2. La orientación A es positiva, va a ser cóncava. Quiere decir que va a tener sus ramas hacia arriba, así. Va a tener esta forma. El vértice. El vértice va a ser igual a X y F de X. Obtenemos la fórmula menos B sobre 2A es igual a menos 1 por 2 por 1. Resolviendo esto tenemos que nuestro primer vértice va a ser menos 1 medio. Nuestro primer punto en X va a ser menos 1 medio. Tenemos que el vértice en Y, reemplazamos el vértice de X en la función. Reemplazamos menos 1 medio al cuadrado más menos 1 medio menos 2 es igual a menos 9 cuartos. ¿Sí? Entonces tenemos aquí ya que nuestro vértice va a ser igual a menos 1 medio y menos 9 cuartos. ¿Sí? Eso es nuestro vértice. Los puntos de corte. Para X aplicamos la fórmula general. X es igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4AC sobre 2A. A es 1, C es menos 2 sobre 2 por 1. Operando tenemos nuestras raíces. X1 es igual a menos 2 y X2 es igual a 1. Tenemos nuestros puntos de corte en X. Y recuerde que nuestro punto de corte en C es menos 2. Nuestro punto de corte en Y es C, que en nuestro caso es menos 2, porque si esto le hacemos 0, esto le hacemos 0, nos queda este valor, menos 2. Dibujemos. Primero, la orientación. Tenemos la orientación. A es positiva, es cóncava. Nuestro vértice que tenemos aquí es
menos un medio, que es 0.5, menos 0.5, y menos 9 cuartos, que es menos 2.25, que es aquí. Tenemos nuestro vértice, nuestra parábola, ¿sí? Ahora nuestros puntos de corte en X es menos 2 y 1, nuestros puntos de corte en X. Nuestro punto de corte en Y es menos 2 en Y, en la función, y nuestra eje de simetría, la línea, la recta vertical que pasa por el vértice, dividiendo en dos simétricamente a la parábola. El mismo espacio y el mismo espacio. ¿Sí? Hemos identificado todos los puntos de todas las partes de nuestra gráfica de una función. Vamos a pasar al dominio y al rango. ¿Qué es el dominio? El dominio en una función cuadrática son todos los números reales. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿por qué son todos los números reales? Si ustedes observan nuestra gráfica, primero hablamos del dominio. El dominio parte el eje de lo toma como referencia el eje de las X. Este va a ser nuestro dominio. Este es nuestro dominio. Ustedes ven que en X la parábola crece, va creciendo. En X. Tanto al infinito negativo como al infinito positivo. Entonces siempre va a ser todos los números reales porque es infinita la parábola. Mientras sigue creciendo en X para acá. Y en negativo también para acá. Entonces nuestro dominio va a ser en nuestra función cuadrática, parte, siempre el dominio se toma de izquierda a derecha, menos infinito al más infinito. Esta es una forma de representar, o también lo puede representar así. El dominio de nuestra función de X son los números reales, o el dominio de nuestra función es el menos infinito al más infinito. Vamos a ver el rango. Determina el punto en Y, del cual parte la parábola. Es decir, que va a ser el vértice en Y, el rango. Expliquémosle así. En una gráfica es mejor entender. Recordemos que el rango lo toma como referencia el eje de las Y. ¿Sí? Vamos a tomar el rango. ¿Qué quiere decir? Que este punto en Y es el punto máximo de la parábola. Aquí, ¿no es cierto? Pero en Y es este menos 4. ¿Cómo lo adoptamos? Nuestro rango va a ser igual. El rango se toma de abajo hacia arriba. Tenemos que aquí tenemos menos 4. Vamos a hablar ahora sí de paréntesis y de corchetes, ¿no? ¿Qué quiere decir este corchete? Este corchete quiere decir que de aquí parte, toma este valor desde menos 4, ya no puede ser el más infinito porque aquí se acaba. Acá más abajo ya no vemos parábola, ya no hay más parábola. Desde aquí toma. Entonces incluye este menos 4 y va hacia el infinito. Entonces aquí quiere decir que este corchete es cerrado porque parte de aquí hasta el infinito, que es abierto. No sabemos hasta dónde llega. Es abierto. Ahí está lo que me preguntaban el otro día. ¿Por qué se utiliza corchetes y por qué se utiliza paréntesis? Aquí damos los límites. En nuestra función cuadrática, en el dominio no tiene límites porque nuestra función siempre va a estar abierta. Pero en el rango sí, aquí comienza nuestra parábola. Aquí tenemos el punto máximo de la parábola. Más abajo ya no tenemos parábola, ya no tenemos para qué tomar. Desde el menos 4 para abajo ya no tenemos ningún valor. Entonces ya no entra en nuestro rango. Veamos con otro ejemplo.
Ejemplo. Hallar el dominio y el rango en la siguiente función. F de x es igual a menos 3x cuadrado más 6x más 5. Para dibujar también la podemos dibujar ocupando nuestras partes, identificando nuestras partes, pues siendo una tabla de valores. Recuerde que una función es los valores que tomen en x van a depender. Van a valer acá. Van a tomar estos valores acá, ¿sí? Esta va a depender de los valores que tome x, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos aquí para dibujar, recién solo vamos a dibujar. Si nosotros reemplazamos aquí menos 3x cuadrado más 6x más 5, con el menos 1, menos 3 menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 más 5, ¿sí? Entonces esto hacemos menos 3 que multiplica a 1, menos 6 más 5, queda menos 3 menos 6 más 5. Esto me da igual a menos 4, ¿sí? Así vamos reemplazando todos los valores. En el otro caso sería menos 3 que multiplica a 0 al cuadrado, tomando el valor de 0, ¿no? Este es en el valor de 1 y este es el valor de 0. Menos 3 que multiplica 0 al cuadrado, más 6 que multiplica a 0, más 5, ¿sí? Esto se hace 0, esto se hace 0 y me queda igual a 5. Cuando x es 0, toma valor de 5. Esto es algo que no se puede hacer en una ecuación, porque solo la ecuación tenemos para identificar nuestras soluciones. Pero estos son en la función, sí. La función, los valores de aquí depende de los valores que nos dé el resultado depende de los valores de x. Una vez que tenemos ya nuestra tabla de valores, procedemos a dibujar. En nuestro caso, menos 1 en x, menos 4 en y, está muy abajo. Vamos, 0 en x, 5 en y, 5 en nuestra función. Este es nuestro x, este es nuestro y, o nuestra función de x. Cuando es 1, 8. Cuando es 2, 5. Cuando es 3, menos 4. Está más abajo. ¿Sí? Vamos a ver el dominio. Como ustedes observan, el dominio en nuestra función. En x va a ser del menos negativo al más. Del menos infinito al más infinito. Porque está en los reales. También lo podríamos decir que el dominio de la función es igual a los números reales. Nada más. ¿Sí? O si no, también lo hacemos de la siguiente forma. Menos infinito al más infinito. Porque ustedes observan que mientras sigue creciendo la parábola, sigue creciendo en x y en y. El rango. Tomamos primerito nuestro vértice. Nuestro punto es 8. Eso quiere decir que primero tomamos de abajo hacia arriba. Nuestro rango va a ser, viene desde el menos infinito abierto, porque no tiene fin, hasta el 8 cerrado, porque llega hasta el punto 8. Y tenemos nuestro rango. ¿Sí? Hasta ahí es nuestro tema del día de hoy. Muchas gracias. Hemos tratado de abarcar todo lo posible, hacer con conocimientos básicos para que ustedes puedan continuar con su material de estudio. ¿Sí? Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, señora. Siga nomás. Muchas gracias. Sí, espero que les sirva. Traté de hacer lo más concreto, lo más preciso, para que ustedes puedan entender. Es una guía de su material de estudio. No se descuide usted de revisar su material de estudio. Cualquier cosita, estoy a las órdenes.
Y qué bueno, me alegro mucho que haya sido todo conciso y no haya preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera, por su colaboración. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por participar de este seminario. Continúen haciéndolo, por favor, estén pendientes del cronograma que se envía cada semana a sus aulas virtuales, ¿no? El día jueves inician exámenes, durante el periodo de exámenes no habrá seminarios, ¿sí? Entonces, que les vaya muy bien en sus evaluaciones y pues damos por concluido este seminario. Gracias nuevamente, ingeniera Gómez. Que estén bien. Buenas noches.